Perfecto. Muy buenas tardes a todos. Yo soy el máster en Ciencias Arturo Santa Cruz. Soy docente técnico del Departamento de Biotecnología de la fase 1 de la Universidad Nacional de Asunción. Es un gusto tenerles a todos ustedes acá presentes. El curso busca ayudarles en la parte de la comprensión lectora, así como la redacción de artículos científicos. Vamos a dar primeramente lo que sería la historia de cómo el inglés se convirtió en el idioma por excelencia, digamos, en la ciencia y en la tecnología. También vamos a dar unas características del inglés que se utiliza en ciencia y tecnología. Se llama English for Science and Technology, EST. Y después vamos a aprender acerca de las características que tiene el inglés en uso científico. Posteriormente, me gustaría también hacer un repaso bastante completo de las formas gramaticales más comunes que uno observa en los artículos técnicos y también científicos. Y finalmente, estaremos ahondando un poco en la estructura de estos artículos técnicos y cuáles son las características particulares de cada una de estas partes con respecto al idioma. No sé, antes de iniciar con el curso. Si no tiene ninguna consulta, paso directamente a comenzar. ¿Se llega a ver la pantalla? ¿Sí? Sí, profe. Perfecto. Esta pantalla completa, ¿verdad? Pueden ver bien. Perfecto. Sí. Okay. Ahí Aurora también me confirmó. Genial. Ok. Entonces, nuevamente, agradecido porque se están uniendo al curso. Espero que sea de bastante utilidad para todos ustedes. Y creo que alguien tiene el micrófono prendido. No sé si es José, que tiene un poco de interferencia. A ver si le puedo silenciar. Ahí está, perfecto. Entonces, nuestro curso tiene el nombre de Curso de Inglés, Curso de Inglés para la comprensión y redacción de artículos técnicos. Como les había mencionado, vamos a hacer un curso bastante completo, iniciando las generalidades del inglés técnico en la comprensión y redacción de artículos en general, y también vamos a hablar de las reglas gramaticales. Okay, yo soy el máster en Ciencias Pedro Arturo Santa Cruz, y como les comenté, soy docente técnico del Departamento de Biotecnología. Realicé la maestría en la Universidad Nacional de Taiwán, en Taipei, Taiwán. Esta maestría fue en inglés. Tuve la experiencia de estar allá y usar el inglés, digamos, tanto a nivel técnico como ya a nivel social, digamos. Y gracias a esa experiencia, digamos, pude diferenciar bien, digamos, las características propias de cada una de las partes o los tipos de inglés que se utilizan, ¿verdad? De repente el inglés técnico es un poco diferente con inglés general, digamos, en cuanto a los términos que se utilizan. De repente hay ciertos tiempos verbales que son más comunes de usar en la redacción de estos artículos técnicos o científicos, y vamos ya viendo los detalles. De hecho, voy a estar comentándoles cada uno de ellos. Y después vamos a transcurrir, si nos da el tiempo del día de hoy o si no el jueves, continuar con los tipos los tipos gramaticales del inglés que se utilizan en artículos técnicos y científicos. Entonces, sin más preámbulos, me gustaría iniciar. Perfecto. Ok, entonces, comenzando con la introducción. Bueno, muchos se están preguntando probablemente qué consiste el presente curso. El presente curso busca propiciar un espacio de aprendizaje de las características propias del idioma inglés utilizado para la lectura y comprensión de artículos técnicos, haciendo énfasis en la peculiaridad de cada una de sus partes.
Como sabemos, los artículos técnicos, incluyendo los artículos científicos, tienen una estructura que seguir. De repente, la introducción, la redacción de resultados, la discusión, la conclusión, tienen características propias. Entonces, esos son los puntos que vamos a estar tratando con este curso. También el curso busca, en una primera etapa, ahondar en la importancia como lenguaje universal de las ciencias, y así también en las reglas gramaticales y los conectores más frecuentemente utilizados en la redacción de artículos técnicos. Además, se tratarán aspectos relacionados con el formato utilizado en la redacción de artículos técnicos, dando énfasis fundamentalmente en las características propias de la escritura. ¿Cuáles son los objetivos? Como objetivo general, tenemos el de brindar un espacio de orientación y asesoramiento a los participantes para la comprensión y la redacción de artículos técnicos en idioma inglés. En cuanto a los objetivos específicos, tenemos los de resaltar la importancia del idioma inglés como lengua global para la transmisión de conocimientos, realizar una revisión de las reglas gramaticales y conectores más frecuentemente utilizados en la redacción de artículos técnicos, realizar una revisión de los formatos utilizados a menudo en la redacción de artículos técnicos e incrementar la capacidad de comprensión lectora en idioma inglés de los participantes. Serían los objetivos. No sé si tienen alguna consulta con respecto a los objetivos. ¿Todo claro? Perfecto. Entonces, continuando. Introducción. ¿Por qué el inglés es el idioma de la ciencia y la tecnología? De hecho, hay una razón, y me gustaría compartir con ustedes de forma así introductoria, de cómo el inglés actualmente se volvió el idioma de la ciencia y la tecnología. Porque anteriormente esto no era así. Por ejemplo, durante la Edad Media, el árabe era el idioma utilizado para la ciencia en todos los países islámicos, mientras que el latín era la principal forma de comunicación entre los científicos de Europa. Entonces, como que había dos universos bastante distintos con respecto a la forma en que se compartían los conocimientos científicos. Uno en Medio Oriente con el árabe, y por otro lado en Europa el latín se veía bastante fuerte, digamos, con respecto a su uso en ciencias. Todo lo que era nomenclatura, por eso muchos de los nombres científicos que conocemos actualmente están en latín, justamente por esa historia, ¿verdad? De que el latín era la lengua más común que utilizaban los europeos. Entonces, más tarde surgieron ya otros idiomas como el alemán, el francés, el italiano, el inglés, que se utilizaban en sus respectivos países y a menudo se asociaban con una disciplina en particular. Ejemplo, el alemán se utilizaba para describir todo lo que eran los resultados en física o química, o todos los fenómenos físicos y químicos. Es así que el dominio y el uso de estos idiomas cambió con el tiempo, dependiendo del crecimiento y el declive de la ciencia, que dependía del estado económico y la cultura de cada país. Entonces, había periodos en que la producción científica, por ejemplo, en alemán, era mucho más común que la del francés o el italiano e inglés, o viceversa, por razones más bien económicas. Por ejemplo, cuando existía un auge económico, de repente en Italia, entonces el italiano se utilizaba para la transmisión de conocimientos. Y así, es como que hubo ese periodo de versatilidad, digamos, en el uso de idiomas en ciencias. Seguidamente, ya en la historia más reciente, el francés tuvo un gran declive después de la Primera Guerra Mundial, cuando el alemán, un ratito, cuando el alemán se hizo más dominante. Sin embargo, después de la Segunda Guerra Mundial, el inglés reemplazó al alemán. Eso justamente la guerra, ¿verdad? Fueron los países de habla inglesa los que ganaron esta guerra, entonces el inglés pasó a afianzarse como idioma de uso diario y también científico. Posteriormente, a medida que Estados Unidos se convirtió en un líder mundial en tecnología e investigación, el inglés siguió siguiendo la principal forma de comunicación entre los científicos. Entonces, después de la Segunda Guerra Mundial, el inglés pasó a afianzarse cada vez más, y ya durante la década de 1920 se planteó la necesidad de un idioma universal, ya que el inglés estaba tomando una importancia cada vez más relevante y era cada vez más frecuente la producción científica en lengua inglesa. Y a modo de facilitar, digamos, a las personas que no hablaban inglés, se quería crear un idioma, digamos, artificial, porque este idioma artificial, que se llama Esperanto, tenía el objetivo de absorber, digamos, palabras de casi todos los idiomas, o por lo menos los idiomas
más comunes en aquella época. Pero al final esto no prosperó y el esperanto pasó a desuso. Y el inglés, después de esta experiencia, digamos, con el esperanto, se convirtió en un idioma universal de ciencia, tecnología y negocios. Es como que se afianzó con el fracaso del esperanto, se afianzó aún más el inglés. Perfecto. Entonces eso es cómo el inglés se volvió el idioma global actual, digamos, para lo que es la ciencia y la tecnología, más bien por razones socioeconómicas, digamos, y es lo que actualmente utilizamos como herramienta para comunicarnos entre científicos de todo el mundo. Científicos de China publican en inglés, Latinoamérica en inglés, de países europeos que no se habla inglés también en inglés. Entonces la lengua común sobre una lengua común para lo que es la ciencia y también la tecnología. Bueno, como les mencioné en un principio, existen ciertas características propias del inglés que es empleado en ciencia y tecnología. El inglés empleado en ciencia y tecnología lleva el nombre de English for Science and Technology. Es un tipo especial, digamos, dentro de lo que es el idioma inglés, por ciertas características que más adelante le voy a estar especificando, pero en general el EST, el English for Science and Technology, permite redactar oraciones objetivas, exactas y concisas para expresar estructuras que sean lógicas y bien organizadas. Los textos en EST difieren del inglés general en el uso del tiempo presente, simple, también la voz pasiva, el orden de las palabras y la construcción de oraciones. No se preocupe si de repente no están entendiendo lo que es el tiempo presente simple, la voz pasiva. Más adelante voy a dar más detalles y ahí se les va a quedar más claro. Bueno, entonces la primera característica que mencioné aquí en este slide, el uso extensivo de la voz pasiva. La voz pasiva tiene la característica de que se utilizan lo que en español denominamos los participios del pasado, past participle en inglés. Por ejemplo, se ha confirmado, se ha hecho, se ha logrado, se ha presentado, se ha obtenido. Entonces, es una estructura que permite que de cierta forma el texto parezca más objetivo porque no se está mencionando quién está dando o sea, no se menciona el sujeto, digamos, del resultado, la persona que obtuvo el resultado, sino más bien el énfasis está en el resultado en sí. Y es una característica que permite justamente hacer bastante clara la transmisión del conocimiento. Entonces, las voces pasivas se utilizan con frecuencia en EST, English for Science and Technology, considerando que la oración pasiva se caracteriza por su objetividad y por destacar la exposición en las oraciones. Tal es así que el lenguaje científico evita la primera y la segunda persona. O sea, no hay estructuras, por ejemplo, yo tuve el siguiente resultado, o te comento que obtuve este resultado. Ese tipo de estructuras no se ven, inclusive en la redacción de artículos técnicos o científicos en español no vemos ese tipo de estructuras. Entonces el objetivo de esto es separar el mensaje del emisor y receptor y focalizar, digamos, lo que es el resultado o la idea o el conocimiento que se quiere transmitir. Los artículos técnicos deben expresarse efectivamente para deshacerse de factores subjetivos y sentimientos personales, ya que se deben centrar en resultados deductivos mediante la exploración del proceso y la interpretación de principios científicos. Por lo tanto, la estructura pasiva puede satisfacer las demandas de este tipo de expresiones. Además, el uso frecuente de la estructura pasiva puede hacer que la oración sea compacta y concisa. También esta estructura permite que de cierta forma, en vez de estar relatando de forma muy extensa un hecho, directamente utilizamos la voz pasiva para hacerle mucho más concisa y clara. Ahora vamos a ver ejemplos para que les quede más claro. Entonces, el primer ejemplo dice, the results of the research are to be published soon. ¿Okay? En español sería, los resultados de la investigación serán publicados pronto. Entonces, esta estructura es bastante clara porque no se menciona ni el emisor ni el receptor. Entonces, la idea está
principalmente enfocada en los resultados de la investigación y que los mismos van a ser publicados pronto. También en el segundo ejemplo tenemos the growth was affected by radiation, que quiere decir que el crecimiento fue afectado por la radiación. Entonces, lo que se quiere transmitir son dos cosas, que el crecimiento fue afectado y que estos efectos de la radiación. Entonces, la voz pasiva se caracteriza, así si hablamos de forma gramatical, más adelante vamos a dar con más detalle esto, cuando demos la voz pasiva de por sí, digamos. Pero les puedo comentar que the results of the research sería el sujeto, are to be sería el verb to be, justamente, y la voz pasiva con la característica del participio del pasado, en este caso published, sería la voz pasiva dentro de la oración. Y en la segunda oración sería affected, que más adelante vamos a aprender cómo hacer estas construcciones con la voz pasiva. Así que no se preocupen. Ustedes pueden ver mi mouse, digamos, cuando estoy mostrando la pantalla, ¿o no se ve? Sí, profesor. Sí se ve. ¿Se ve? ¿Se ve? Sí, perfecto. profesor. Vale, genial. Profesor, Genial. una Sí. pregunta, profesor. Sí. Disculpe. Sí, no hay Bueno, problema. muchas gracias. Muchas gracias. Sí, Profesor, cuando usted habla que los artículos en inglés, no sobre todo se debe colocar la voz pasiva para enfatizar o ser concisos, en los artículos en español, ¿también debería ser así o Sí. hay otra estructura? No, y se usa también la voz pasiva en español. Serían los resultados de la investigación serán publicados pronto. Eso es, digamos, transversal al idioma. Es transversal al idioma. En Sí, ambos. sí, en ambos es así. Ok, gracias, profesor. Sí, no es nada, no es nada. Porque justamente lo que uno quiere hacer al momento de publicar resultados o transmitir conocimientos es que el que esté leyendo se enfoque en el resultado. Y si de repente usamos una estructura de, por ejemplo, los resultados que yo obtuve serán publicados pronto, es como que la idea o sea, es como que se le saca protagonismo a los resultados de la investigación y de cierta forma se enfoca de quién estará dando el resultado de la investigación. En este caso, si yo digo, yo estaré publicando el resultado de la investigación pronto. No sé si les queda claro. Es como que yo estoy de cierta forma enfatizando en el emisor de quién obtuvo el resultado. Entonces, como que se pierde de repente el foco, digamos, la oración y de cierta forma también la objetividad. Porque esta voz pasiva es como que permite que se vuelva más objetiva la oración. No sé si les quedó claro. Sí, profesor, ahora sí. Dale, perfecto, perfecto. Bueno, acá tenemos así lo que llamamos el meme, ¿verdad? Mira, por el chat, creo que alguien me escribió, perfecto. Genial. Bueno, entonces, ahí tenemos el gatito, ¿verdad? Que dice stand back, tipo, atrás voy a hacer ciencia, ¿verdad? Entonces, en la escritura científica. Entonces, aquí lo que tenemos, o sea, lo que quiero enfatizar es que la voz pasiva se utiliza en la escritura científica y técnica y es como que ayuda de cierta forma a sonar más objetivo y ya que nos permite de cierta forma extrapolarnos, digamos, la oración bueno, dejar la idea de la oración, compartir el resultado y no tanto enfatizar de quién obtuvo. Entonces, la estructura que permite ese tipo de característica, digamos, es la voz pasiva. Bueno, acá hay un ejemplo también. Bueno, voy a leer primero lo que está abajo, lo que no es la voz pasiva, es la voz activa, ¿verdad? La voz activa se usa directamente un sujeto. Por ejemplo, acá dice, I analyzed the data and found a cure for the disease. Que dice, yo analicé la información o los datos y encontré una cura para la enfermedad. Esta sería la voz activa. Pero sin embargo, si modificamos esto a la voz pasiva, quedaría, the data was analyzed and a cure for the disease was found. Okay, los datos fueron analizados y una cura para la enfermedad fue encontrada.
Entonces, como que el énfasis está en el resultado o en lo que se logró. En la descripción, en este caso, primeramente del procedimiento de análisis de los datos y después el resultado que fue la cura para la enfermedad. Entonces, esto permite justamente la voz pasiva. De ahí su importancia, digamos, en la escritura científica, no solamente en inglés, sino también en español. Perfecto. También existe otro modelo pasivo que se encuentra comúnmente en los textos EST, que es la construcción con el sujeto it. Este sujeto it, de hecho, no tenemos en español. Es un sujeto que se utiliza para expresar ideas, para objetos, para animales, plantas, y no persignifica a ninguna persona, digamos. Es como un sujeto que en español no tenemos, ¿verdad? Que se utiliza para expresar ideas. Entonces existen diferentes estructuras con este sujeto, el it. Por ejemplo, la primera, que es la it is well known, que quiere decir es bien sabido o se conoce bien, ¿verdad? Entonces, la palabra known es el participio del pasado que significa saber. También tenemos la estructura it is usually considered, que quiere decir usualmente se considera. También tenemos it should be made clear that, se tiene que hacer claro que. También tenemos it has been reported, esta estructura es muy común, se ha reportado en español. Y también tenemos it can be assumed, que se puede asumir. Entonces, estas estructuras con el sujeto it también son bastante comunes en la escritura del inglés técnico, tanto para artículos científicos como artículos del tipo técnico, ¿verdad? También cabe destacar que la voz pasiva es muy frecuente en informes científicos o técnicos, ya que el actor no es el elemento más importante, sino más bien los conceptos, principios que se transmiten. Eso que venía comentando. Como que la persona que obtuvo el resultado no es lo principal, digamos, de la oración, sino más bien la idea o el conocimiento o resultado que se está queriendo compartir. ¿Tienen alguna consulta con respecto a este punto? Ok, si no tienen una consulta, continuamos con la siguiente característica, la segunda característica, que es el uso predominante de oraciones compactas. Entonces, para describir hechos o fenómenos con precisión, se utilizan una variedad de oraciones subordinadas, frases y estructuras complejas. Estas formas gramaticales tienen la función de modificar y complementar los contenidos principales de las oraciones, resultando en la aparición de oraciones largas, lo que trae más dificultades a los lectores para comprender y digerir el texto original. Entonces, también en el inglés técnico se utilizan de repente palabras que se denominan cláusulas atributivas, a las que de una oración se pueden tener varias oraciones subordinadas, lo que de repente hace un poco más complejo, digamos, el proceso de interpretación del texto. Entonces, aquí tengo un ejemplo para que le tengan una noción más clara de lo que les estoy diciendo. Tenemos, leo primero en inglés y después vamos a analizar en español. Entonces, en inglés dice así: a gas may be defined as a substance which remains homogeneous, and the volume of which increases without limit when the pressure on it is continuously reduced, with the temperature being maintained constant. ¿Okay? Entonces, voy a traducir ahora. Básicamente lo que dice el texto es que un gas puede ser definido como una sustancia que queda o permanece homogénea y el volumen de la cual o del cual incrementa sin límites cuando la presión en él se disminuye de forma constante o se disminuye constantemente, con la temperatura mantenida constante. Entonces, la estructura principal de esta oración, la idea principal de esta oración es que a gas may be defined as a substance. ¿Okay? Esto es tipo
la estructura principal, el backbone, como se dice en inglés. Es como que lo más importante se quiere transmitir. Y de ahí se utiliza esta cláusula atributiva. Una cláusula atributiva es como una oración que atribuye ciertas características a lo que se mencionó de forma reciente. En este caso, estamos hablando del gas, ¿verdad? Entonces, esta palabra atributiva se denomina which. Which en español sería la cual. Entonces, la palabra which modifica la palabra substance. ¿Ok? Entonces, substance hace referencia al gas, ¿verdad? Entonces, como que se pasa a modificar esta palabra substance que modifica gas, que hace referencia a que el gas es homogéneo, ¿verdad? Y después la segunda oración, which, hace referencia al volumen del gas, porque dice the volume of which, ¿ok? El volumen del cual. Y entonces en inglés se tiene muy frecuentemente este tipo de oraciones en que se tienen oraciones subordinadas. Subordinadas hace referencia a que dependen de una primera oración, que es la principal, que en este caso a gas may be defined as a substance. Perfecto. Y el uso de esta cláusula hace que la oración sea más compacta y precisa, lo que se ajusta a las características del estilo EST. Porque de otra forma, si es que no se usaba estas cláusulas atributivas, se tendrían oraciones independientes, lo que de cierta forma haría un poco más complejo el proceso de interpretación. Por ejemplo, quedaría así: a gas may be defined as a substance, con punto, ¿verdad? Period. The substance remains homogeneous. Esta sustancia permanece homogénea, si es que hacíamos de forma separada. Y después, punto otra vez, the volume of this substance increases. Y el volumen de este gas incrementa. Entonces, en vez de tener oraciones todas segmentadas, se pueden usar estas cláusulas atributivas para, de cierta forma, unificar en una sola oración y la oración final quede mucho más compacta en relación a que sea segmentada, que sea separada. Entonces, esta es la característica del inglés técnico. Otra característica que tiene el inglés técnico es la sustantivación de verbos y adjetivos, que en inglés se llama nominalization. Entonces, el uso de la sustantivación en inglés estándar es mucho menos frecuente que en textos científicos y técnicos en inglés. Además, se considera que la sustantivación es una forma importante de hacer que las oraciones sean impersonales y compactas. Por lo tanto, la sustantivación se usa con frecuencia en los textos EST. Esto también ocurre con el español, de hecho, que es como que hacemos de los verbos y los adjetivos sustantivos. Por eso la palabra sustantivación. En este ejemplo tenemos development. Development viene del verbo develop, que es desarrollar. Development significa desarrollo. Entonces, se pasa ese proceso de pasar del verbo desarrollar a desarrollo, es lo que se llama sustantivación. De development a development sería sustantivación. Perdón, creo que dije develop, el verbo, y el sustantivo development. Entonces, acá en el ejemplo tenemos: the development of the rocket makes it possible for men to enter space. ¿Okay? Quiere decir, el desarrollo del cohete hace posible que el hombre ingrese al espacio. Sí, y esta estructura hace que, lo que menciona el párrafo daba, hace que la oración sea mucho más concisa y lógica. También en el segundo punto dice: knowledge of the forces on the gear makes possible the determination of its size. ¿Ok? Que aquí en español sería el conocimiento de las fuerzas en el engranaje hace posible la determinación de su tamaño. ¿Ok? Porque si no usamos esta estructura de sustantivación, la oración iba a quedar como esto que está aquí. No, y rara. En artículos técnicos científicos no se utiliza. If we know the forces on the gear, we can determine its size. Si conocemos las fuerzas en el engranaje, podemos determinar su tamaño. Entonces, ven esa diferencia, o sea, pueden notar esa diferencia entre
una oración sustantivada y una oración en la que no se encuentra sustantivada. Es como que la oración sustantivada es mucho más objetiva y hace que de cierta forma los actores no tomen la atención principal dentro de la oración. Porque en la segunda oración, esta que compartí, que dice, if we know the forces, es como que también la atención se va a lo que es el sujeto nosotros, ¿verdad? Entonces, esta estructura de knowledge of the forces of the gear makes possible to the determination of its size, es como que hace que la idea principal esté enfocada en lo que se quiere transmitir como conocimiento. Aquí tenemos otros ejemplos. Tenemos primeramente una oración en que no existe nominalization. Entonces, este sería el ejemplo. We analyzed the data from the experiment and it revealed the children react when they have too much sugar. ¿Ok? Entonces, en español sería, analizamos los datos de los experimentos o del experimento y revelamos que los niños reaccionan cuando tienen mucha azúcar o consumen mucha azúcar. ¿Ok? ¿Y cómo esto se podría reescribir en una forma sustantivada? Entonces, lo que tenemos aquí, el verbo analyzed, se vuelve en analysis, ¿ok? Que sería la forma sustantivada del verbo analizar a análisis, ¿ok? Entonces, we analyze the data, quedaría como the analysis of the data, el análisis de los datos, ¿ok? Y no hace falta mencionar from the experiment, porque sabemos que los datos siempre se obtienen de procesos científicos, digamos, como experimentos o de repente estadísticas, ¿verdad? Entonces, no hace falta mencionar que provienen de un experimento, es como que ya se sabe. Entonces, continuando, el siguiente verbo que tenemos es revealed, ¿ok? Entonces, esto como que es el sujeto de la oración y por lo tanto necesitamos un verbo aquí. Entonces, the analysis of the data revealed, ¿ok? El análisis de los datos reveló y después tenemos el siguiente verbo que es react. Entonces, el verbo react se sustantiva y se convierte en reacción, ¿verdad? Entonces, continuando con la oración, se usa el posesivo con esta estructura apóstrofe S, children's reaction, que sería la reacción de los niños. Y continuamos la oración, to excessive sugar intake, ¿ok? Intake ya sería una palabra en inglés técnico. Intake significa consumo. Entonces la oración final quedaría de esta forma. The analysis of the data revealed children's reaction to excessive sugar intake. ¿Ok? El análisis de los datos revela la reacción de los niños al consumo excesivo de azúcar. Entonces, ven, es como que tiene esa peculiaridad de que la oración se vuelve mucho más concisa, mucho más breve y clara con respecto a lo que se quiere transmitir, y también es como que se evita que la atención vaya hacia los actores que se mencionan en la oración, que es del tipo no nominalizado, no sustantivado. Porque aquí en esta estructura donde usamos la voz activa también sería, es como que de cierta forma la idea se dispersa, digamos, hacia las personas también que realizaron el experimento, porque dice we analyzed, analizamos. Entonces es una característica de la sustantivación dentro del inglés técnico utilizado en textos científicos y técnicos, ¿verdad? No sé si a esto le quedó claro. No sé si pueden notar la diferencia con respecto a lo que no es sustantivado y lo que es sustantivado. Sí, profesor. ¿Sí? Sí, profesor. Ok, perfecto. Ok, por otro lado tenemos el uso de sustantivos compuestos, que en inglés se denominan compound nouns. Los sustantivos compuestos se obtienen a partir de la unión de uno o dos sustantivos, también puede ser sustantivos con adjetivos de repente, que permiten que las oraciones se vuelvan mucho más breves. Por ejemplo, en este ejemplo que le voy a mostrar en esta sección, dice, en ciencia y tecnología, los términos generalmente son sustantivos compuestos como electrodo de cobre, que en inglés sería copper electrode. ¿Ok?
En este ejemplo, copper electrode, aunque gramaticalmente es equivalente a the electrode made of copper, el electrodo que está hecho de cobre, no tiene el mismo valor, ya que el sustantivo compuesto es un nombre de un objeto visto como una entidad distinta, y el énfasis está en la denominación y no en describir el electrodo. Lo que quiere decir aquí es que si decimos copper electrode, estamos evitando que el lector se concentre en la descripción, si es que ponemos de esta forma. The electrode which is made of copper. Como que el énfasis no está tanto en la descripción, sino en la denominación del material, que sería copper electrode, y no tanto su descripción. Entonces es una forma justamente de hacer que los textos científicos sean mucho más concisos a la hora de transmitir las ideas. Existen varios ejemplos. Por ejemplo, plant virus, que serían virus that infects plants. ¿Okay? Entonces, usando directamente el sustantivo compuesto plant virus, se evita decir los virus que infectan plantas. O overnight. Esta palabra es bastante común en ciencias. ¿Qué quiere decir during the night? ¿Verdad? Entonces, como que se unifican dos sustantivos, over y night, y de esa forma se tiene una sola palabra que de repente es mucho más corta y concisa que decir during the night, en este caso, ¿verdad? Después tenemos también network application, que quiere decir application which operates in a network, ¿ok? Una aplicación que opera o que funciona en la red. También tenemos la palabra, otro ejemplo de sustantivo compuesto, fossil fuel, que quiere decir fuel that is derived from fossils. Fuel es combustible. Entonces, combustible fósil sería combustible que se deriva de los fósiles. Y después tenemos otro ejemplo aquí. Perdón. Se me quedó acá. Perfecto. Air filter. ¿Ok? ¿Qué quiere decir? A filter for cleaning air. Un filtro que limpia aire, ¿verdad? Entonces, este tipo de estructuración, digamos, de las palabras ayuda también a cierta forma poder comunicar de forma breve y concisa lo que uno quiere transmitir y no enfocarse tanto en la descripción, sino directamente tener esta característica de sustantivo compuesto que pasa más bien a concentrarse en la denominación, no tanto en la descripción de lo que queremos transmitir. Perfecto. La siguiente característica, uso de discourse markers, marcadores discursivos en español, y link words, conectores. Los marcadores discursivos y los conectores forman una clase funcional heterogénea, es decir, que tienen diferentes orígenes y funciones, que incluyen diversas categorías gramaticales con una función similar. Los marcadores discursivos y los conectores vinculan fragmentos textuales, facilitando la transición entre ellos y en consecuencia asegurando la cohesión del texto. Entonces, los conectores y los marcadores discursivos son bastante importantes porque le dan esa cohesión al texto. Si de repente uno no utiliza los marcadores discursivos o los conectores, es como que parece que el texto tiene muchos fragmentos que no tienen una relación, y es como que queda mucho más claro al usar estos conectores y marcadores discursivos. Y existen varios ejemplos que capaz ustedes ya conocen, por ejemplo, and, que sería y, or, o, but, pero, also, también, because, porque, en el sentido de dar una razón, ¿verdad? However, sin embargo, indeed, de hecho, in addition, además o en adición, on the other hand, por otro lado, then, después, therefore, por lo tanto, thus, también significa por lo tanto o por tanto, entre otros. Entonces, así como en el español, estos conectores y marcadores discursivos permiten la cohesión dentro del texto para que quede, digamos, unificado y existe relación entre los párrafos y las oraciones. ¿Tienen alguna consulta con esta primera parte del curso? No, profe. Ok, perfecto. Muchas gracias. Esta sería tipo la parte introductoria, digamos, de
de las características del inglés técnico. Y a partir de ahora, la siguiente parte, digamos, de este curso es enfatizar en las características gramaticales del inglés que se utiliza en la producción técnica y científica. Entonces vamos a desarrollar eso. Aquí también adjunté la bibliografía. Esta presentación voy a estar también compartiendo con ustedes en el Classroom. ¿Pudieron acceder ya a la clase virtual, a la aula virtual? Sí, sí, sí. Ok, perfecto. Cualquier cosa me avisan por correo o a través del Classroom si tienen algún conocido que no está pudiendo acceder. Perfecto, dejo compartir un ratito y paso a compartir la siguiente presentación. ¿Se puede ver? Sí, ¿verdad? Ah, ok, perfecto. Ahí se ve. Ah, qué genial. Muchas gracias, muchas gracias. Ok, bueno, entonces, continuando con el curso, el tema que ahora vamos a desarrollar son las estructuras gramaticales más frecuentes en artículos técnicos, ¿ok? Antes que nada, antes de hablar, digamos, de las estructuras gramaticales, me gustaría hacer un breve repaso de los diferentes sujetos que tenemos en inglés, que de repente existen ciertas similitudes con el español, pero sí también existen características que le hacen diferente, ¿verdad? Justamente porque el inglés es un idioma derivado de la familia de las lenguas germánicas, el español del latín, entonces como que tienen estas diferencias, ¿ok? Entonces, tenemos en primer lugar al sujeto I, que conocen, ¿verdad? Que sería yo, you, tú, he, she, and it, que sería la tercera persona, él, ella, y it, que sería para objetos o ideas, ¿verdad? Entonces, estos 5 primeros sujetos pertenecen a la clasificación de sujetos singulares, ¿ok? Todos son singulares, todos hacen referencia a una persona. Y el I sería la primera persona of the singular, you, second person of the singular, he, she, and it, third person of the singular. ¿Okay? Los dos primeros, I and you, no tienen, o no expresan género, digamos, y el he se usa para el género masculino y she para el género femenino. Y el it tiene la característica que es neutral. Por eso justamente se utiliza para transmitir ideas o opiniones, o también para referirse a animales o plantas, ¿verdad? Por otro lado, tenemos los sujetos en plural, que son 3, we, you, and they. Tenemos la first person of the plural, que sería nosotros, ¿verdad? En español, second person of the plural, usted o vosotros, y they, que sería the third person of the plural, ¿ok? Entonces, es como que existen dos grandes grupos. Tenemos los sustantivos singulares y los plurales, cada una con sus características propias, ¿verdad? Mencionarles también que estos sujetos, pronombres sujetos se le llama en inglés, en español directamente decimos sujetos, se utilizan como el sujeto de la oración o para reemplazar a un sustantivo que ha sido anteriormente mencionado o para evitar justamente repeticiones. Y cada uno, como les mencioné, difieren en género, en el número de personas que se refieren y también que siempre estos sujetos se escriben antes del verbo. Bueno, ahora sí podemos comenzar con lo que es gramática en sí, digamos.
Entonces, como primera parte, me gustaría hablar del verb to be en su forma infinitiva, que sería justamente el to be, y su uso en el tiempo presente, en el present tense. El verb to be tiene la característica de poseer un significado dual, digamos, una dualidad, porque puede significar ser o estar. Entonces, de acuerdo al contexto de la oración, se determina o se define qué rol está teniendo dentro de la oración. Si es el estar o de ser. De hecho, justamente a las personas angloparlantes les es difícil disociar el ser y el estar, porque ellos solamente tienen un verbo para esas dos acciones, digamos. Pero nosotros sí tenemos esa característica en el español de dualidad. Entonces, justamente estuvimos en el slide anterior hablando de los sujetos. Ahora vamos a hablar de la conjugación del verb to be. Es uno de los verbos más importantes en inglés, porque justamente el verb to be permite describir al sujeto. Entonces, existen tres diferentes ocasiones, o tres presentaciones o tres formas del verb to be. Tenemos las oraciones afirmativas, las negativas y en preguntas, ¿verdad? Entonces, comencemos con las afirmativas. El pronombre I, para el pronombre yo, usamos la forma am, entonces sería I am. Para la forma you sería you are. Para he, she, and it sería, para we are, o sea, para nosotros somos we are, ustedes son you are, and they are, ellos son, ¿verdad? Es importante también mencionar que existen abreviaciones de estos sujetos con el verb to be. Por ejemplo, I am pasa a ser I'm, you are your, he, she, it, puede ser his, she's, its. Después, we are, we're, you are, your, they are, their. ¿Ok? En la forma negativa se utiliza el artículo negativo not directamente. Entonces, yo no soy o yo no estoy sería I am not. Se puede abreviar como I'm not. You are not puede ser you aren't o you're not en su forma de contracción. He, she, it is not puede ser he, she, it isn't, or he's not, or she's not, or it's not. ¿Ok? Después, we are sería we're. O sea, en el negativo sería we are not. Y en forma abreviada sería we aren't, we're not. You are not sería you aren't, you're not. They are not, they aren't, they're not. ¿Ok? Y en preguntas, lo que se hace es invertir justamente el sustantivo con el verb to be. Por ejemplo, yo soy sería, o sea, yo soy sería la afirmación, I am. Y si quiero hacer la pregunta, soy yo, en Arturo, por ejemplo, am I Arturo. Entonces esta es la forma en que se presentan las preguntas. Hay que invertir el orden entre sujeto y el verbo. Lo mismo pasa con todos los otros sujetos y conjugaciones del verbo to be. Are you, is he, is she, is it, are we, are you, are they. ¿Okay? Sería de esta forma, la forma de preguntas. Perfecto, bueno, esto sería la regla básica, digamos, del presente simple para el verbo to be. Y aquí tenemos cuáles son sus usos, ¿verdad? El primer uso que se le da es en su forma infinitiva, o sea, en su forma de verbo sin conjugar. Generalmente esto se usa con los verbos modales. Por ejemplo, el verbo modal del futuro es will. Entonces, por ejemplo, decir esto, it will be dark soon, quiere decir será de noche pronto. O they might be tired, puede ser que ellos estén cansados. Might, poder, es aquí el modal. Entonces usa la forma infinitiva del verbo. Después también, por otro lado, tenemos el verb to be, que se utiliza como un verbo de unión entre oraciones. Y por ejemplo, se puede utilizar con una frase con sustantivo. Por ejemplo, my mother is a teacher. ¿Okay? Entonces, is
es como una palabra, es como un verbo que permite la unión entre my mother y a teacher. ¿Okay? Entonces, my mother is a teacher, mi madre o mi mamá es una profesora o una profesora, ¿verdad? O una maestra. Después también tenemos el ejemplo de Joe Biden is the president of the US. Entonces aquí is tiene la característica de conectar estas dos ideas, ¿verdad? Joe Biden y the president of the US. También se puede utilizar con un adjetivo. Por ejemplo, this soup is very tasty. ¿Ok? Entonces, el adjetivo aquí sería tasty, ¿verdad? Sabroso. Entonces, la oración quedaría como esta sopa es muy sabrosa. O the children are good. Good sería aquí el adjetivo, que sería bueno, ¿verdad? Entonces también el verbo to be, que en este caso está en su forma de are, digamos, actúa como la unión entre estas oraciones o estas palabras, ¿verdad? Y después finalmente se puede utilizar con una frase preposicional, a prepositional phrase. Por ejemplo, ejemplos de frases preposicionales tenemos a from y on, donde se utilizan preposiciones. Por ejemplo, aquí en John and his wife are from Manchester. ¿Ok? Entonces, el verbo to be se puede usar con estas preposiciones. Y the flowers are on the table. Las flores se encuentran sobre la mesa, ¿verdad? O están sobre la mesa. Y la traducción de esta oración sería John and his wife. John y su esposa son de Manchester. Entonces, ven, hay diferentes usos que se puede dar al verbo to be. Y particularmente su característica es de unir frases o palabras para justamente generar una idea. Bueno, eso con respecto al verbo to be. Después también tenemos los Profe, demás. Sí, te escucho. creo que tu diapositiva quedó en un lado y vos estás en otro lado. ¿En qué sentido? Yo estoy viendo una diapositiva que dice estructuras gramaticales más frecuentes y el verb to be. Sí. ¿Está bien? Afirmativo, negativo y pregunta. Porque pasaste Sí, unos ejemplos. sí, y después di unos ejemplos. ¿Eso no se lleva a compartir? No. Ah, entonces cualquier cosa me avisan si es que vuelve a pasar eso. Yo estaba en el siguiente slide. Ahí Seguimos pueden en el ver. mismo. ¿Cuál? No. El de los cuadros de la tabla. En la tabla del verb to be. Y de ahí no pasa. No. Ah, qué raro. Voy a dejar de compartir y volver a compartir. Creo que es un error del Zoom. Ahí pueden ver. Sí. Muchas gracias. Ah, ok, genial. Sí, se quedó congelado, no estaba pasando. O sea, a mí me pasaba, pero a usted no les mostraba lo que yo estaba explicando. Bueno, entonces esta parte no vieron todavía ustedes, ¿verdad? No. No, ok, bueno. Bueno, lo que estaba mencionando, bueno, estas son las estructuras del presente simple del verbo to be, y estos son así ejemplos, digamos, en qué casos se utilizan, ¿verdad? Entonces, la primera categoría, digamos, es que se puede presentar en su forma infinitiva, que sería su forma de be, ¿verdad? Y esto ocurre con los verbos modales. Existe un sinfín de verbos modales. Acá, por ejemplo, tenemos el ejemplo con might, que sería poder, ¿verdad? Y will, que sería para el futuro. Entonces, cuando usamos estos verbos modales, se utiliza la forma infinitiva, que es el be, ¿verdad? Por ejemplo, la oración sería, it will be dark soon. Va a ser o va a anochecer pronto. ¿Okay? Va a oscurecer o va a ser de noche pronto, ¿verdad? Y también, they might be tired, que significa ellos pueden ser que estén cansados. Perfecto. Y entonces, por otro lado, tenemos que es otra forma que se presenta el verbo to be, es cuando actúa como un verbo de unión, un link verb en inglés, ¿verdad? Y existen tres subgrupos otra vez de cómo el verbo to be puede actuar como un verbo de cohesión o de unión, ¿verdad? Por ejemplo, como había mencionado, se puede utilizar con sustantivos, con frases con sustantivos. Por ejemplo, aquí el sustantivo es teacher, ¿verdad? Entonces, tenemos el sujeto, my mother, ¿verdad?
is, que sería el verbo to be, a teacher. My mother is a teacher. Entonces mi mamá o mi madre es una profesora, una maestra, ¿verdad? Entonces aquí también un otro ejemplo, Joe Biden is the president of the US. ¿Okay? Entonces Joe Biden, el sujeto, the president of the US es el complemento, que de hecho es sustantivo. Entonces como que el is actúa como conector. Este es el primer caso, digamos, ¿verdad? También se puede usar verbo to be con un adjetivo. Por ejemplo, this soup is very tasty. ¿Okay? Tasty es nuestro adjetivo, que quiere decir sabroso. Entonces, la oración quedaría como, esta sopa es muy sabrosa. Entonces, aquí tenemos la función de is como una palabra conectora de dos frases o palabras. Lo mismo de children are good, los niños son buenos, ¿verdad? Y la última categoría, que es con las frases preposicionales, en la que se utilizan preposiciones. Tenemos John and his wife are from Manchester. Entonces la preposición from, ¿qué quiere decir esta oración? Que John y su esposa son de Manchester. Y aquí se utiliza la preposición on, que quiere decir the flowers are on the table. On significa encima. Entonces las flores están encima de la mesa. Y lo que quiero transmitir con esto es que el verbo to be se utiliza para conectar ideas. Entonces, por ejemplo, al momento de ir a la parte técnica, estos son así ejemplos generales para de repente ayudarla a fijar, pero me gustaría también mencionarles, ¿verdad?, que se puede utilizar para describir resultados. Por ejemplo, the plants are considered tolerant to stress. Las plantas se consideran tolerantes al estrés, por ejemplo. Entonces, en ese ejemplo que les di, the plants are, el verbo to be, en esa forma de are, actúa como una palabra de conexión entre dos ideas, que es las plantas, o sea, por un lado las plantas, y por otro lado, tolerant to stress, tolerantes a estrés. Entonces, are tiene esa función de unir, es un verbo de cohesión de palabras, ¿verdad? Perfecto, no sé si tienen alguna consulta con respecto a esto. Teacher, Sí, no con respecto a la gramática, pero ahí con sí, respecto a tu ejemplo, siempre me sí, pregunté, ya que tuviste la experiencia en el extranjero, sí. ¿es más apropiado para un profesor de así en tu posgrado, por ejemplo, decirle teacher o profesor o como le llamaban? Ok, perfecto. Sí, eso es muy importante, de repente genera mucha confusión, porque para nosotros los españoles hablantes, digamos, los hispanohablantes, usamos la palabra profesor, pero hay una diferencia sutil, digamos, entre las dos palabras. Teacher se usa para un profesor de colegio o de escuela, o de repente un profesor de idiomas, pero para dirigirse a un profesor de universidad o de facultad se usa la palabra professor. Professor. Entonces, es muy importante, eso de repente genera confusión. Ok, thank you. Sí, you're welcome, professor. Sí. Bueno, si no tienen algún otro ejemplo, ¿puedo continuar? ¿Todo claro? Bueno, esto es lo que pasa con el verbo to be en el presente simple. ¿Qué pasa con los otros verbos? ¿Me escuchan? O sea, ahí me escuchan y también están viendo lo que quiero presentar, que dice other verbs, otros verbos. ¿Cambió la diapositiva? Sí, se Sí, 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 cambió. sí, sí. perfecto. Sí, sí, no, para evitar nomás que me pase lo que pasó hace rato. Bueno, perfecto. Entonces, presente simple, otros verbos, ¿ok? Entonces, ¿para qué usamos presente simple? El presente simple usamos para describir hábitos, situaciones que no cambian, hechos generales, fenómenos, también verdades generales o de repente acuerdos fijados, ¿verdad? Entonces, ¿por qué nosotros usamos el presente simple en textos científicos o técnicos? Porque justamente necesitamos expresar fenómenos, ¿verdad? Y los fenómenos de repente son constantes en ciertas condiciones. Por ejemplo, el agua hierve a 100 grados. En inglés sería water boils at 100 degrees Celsius. Esa palabra boils
que viene del verbo boil, que es hervir, requiere el presente simple porque es un hecho, un hecho general, es un fenómeno que siempre se va a dar, digamos, ¿verdad? Sí, las condiciones son las mismas, ¿verdad? Porque de repente sí, cuando estamos a una mayor altura puede variar, ¿verdad? Pero en general es así, ¿verdad? Que hierva a 100 grados. Entonces, para expresar ese tipo de ideas, es la que usamos el presente simple, ¿verdad? Que es para expresar fenómenos en general, ¿verdad? Entonces, el presente simple para otros verbos tiene la característica de que se usa la forma base, le llamamos. La forma base es la forma en que se presenta el verbo. Por ejemplo, el verbo trabajar, work, ¿ok? Work es trabajar, sería el infinitivo. Por ejemplo, read, leer, entonces su infinitivo es la misma palabra, read, leer, ¿verdad? No sé, a ver, otro ejemplo, grab, agarrar. Entonces es la forma base de cómo se presenta el verbo. Y esta forma base es común, digamos, o sea, se utiliza con todos los sujetos. A ver, me voy un poco atrás. Con los sujetos I, you, we, you y they. You del singular y you del plural también. Se utilizan la forma base. Pero sí hay una variación para la tercera persona del singular, que ahora le voy a mostrar. Existe una variación y esta variación consiste en que se agrega de forma general una S al verbo, ¿ok? Por ejemplo, en el ejemplo anterior yo usé el sujeto I, ¿verdad? Entonces, I work in San Lorenzo. Yo trabajo en San Lorenzo, ¿verdad? Pero si yo quiero expresar una idea de que tipo o sea, ella o él o mi mascota vive en tal lugar, se tiene S. Entonces, she works in London. Entonces, es una característica de la tercera persona en inglés. Y generalmente, un ejemplo de uso cotidiano, el resultado, por ejemplo, si queremos decir el resultado sería en inglés the result, ¿ok? O podemos decir también este resultado, this result. Y ahí queremos usar el verbo mostrar, que sería show. A ver, pues si es que yo puedo escribir acá. Show, show, show. Voy a anotar en el chat. Si de repente no cachan. Para que se les quede claro cómo es el verbo. Ok. El verbo show. Show es mostrar. Ok. Entonces está diciendo la palabra this result. Ok. Este resultado. Este resultado, this result, está en singular. ¿Ok? Porque decimos este resultado. Para esa palabra, this result, necesitamos usar el presente simple, porque queremos decir este resultado muestra o demuestra, ¿verdad? Y al ser singular, tenemos que usar la S. This result shows. ¿Ok? Este resultado muestra. ¿Les es claro? ¿Pudieron ver mi Sí, ejemplo ahora? Sí. Ok, sí. perfecto. Bueno, y después, ¿qué pasa si tenemos resultados, o sea, varios resultados, no solamente un resultado? Decimos these results, estos resultados, ¿ok? Y ahí viene mi consulta. Al ser plural, ¿vamos a usar show o shows? These results. Show. Show, exactamente. These results show, ¿ok? Entonces, es al momento cuando ustedes estén escribiendo sus textos, tienen que tener cuidado con el tipo de sujeto que estamos usando, si es singular o plural. Si es singular, tienen que agregarle S en la mayoría de los casos. Pero hay excepciones. Y esas excepciones es lo que les voy a mostrar ahora. Bueno, hasta aquí todo claro entonces, ¿verdad? La regla general, agregarle S al final del verbo, la forma básica. Bueno, ¿qué pasa con otros tipos de verbos que tienen cierto tipo de terminaciones? De acuerdo al tipo de verbo, se le puede agregar S, ES
o IES, ¿verdad? A la forma base del verbo, ¿ok? So in the present simple third person singular, he, she, and it add S, ES, or IES to the base form of the verb, ¿ok? Entonces, la regla número 1, el grupo número 1 de sustantivos, digamos, perdón, de verbos, porque la regla para sustantivos también es muy similar. Entonces, la regla general para los verbos, que denominamos regulares en inglés, regular verbs, es justamente agregar solamente S. Por ejemplo, travel, se convierte en travels, give, gives, play, plays, ¿ok? Se agrega S directamente. Pero, ¿qué pasa con los verbos que terminan en S, double S, doble S, SH, SH, CH, X, and O? Tenemos que agregar ES, ¿ok? ES. Por ejemplo, wash es lavar. Entonces, tercera persona sería washes, ¿ok? Mix, mezclar, mixes. Go, goes. Go sería ir, goes, va, ¿verdad? Para he, she, and it, goes. Y finalmente, para verbos que terminan en Y, after a consonant, any letter that isn't a vowel, we change Y to I and add ES. O sea, básicamente, cuando el verbo ends with a consonant, una consonante en Y, en la letra Y y la letra Y, se tiene que eliminar la Y, agregamos I, que sería la I, y ES, ¿ok? ES, studies, ¿ok? Fly es otro verbo. Fly es volar, ¿verdad? Entonces, aquí tenemos la consonante L y la Y, ¿verdad? La letra Y. Entonces, eliminamos la Y, la Y, y agregamos IES, ¿ok? Se convierte en flies. Estas son las reglas, entonces, al momento de ustedes escribir sus artículos que tienen que tener en cuenta para justamente poder expresar de forma correcta los verbos. Se trata de la tercera persona, porque de repente en textos técnicos vamos a usar mucho sujeto it, que es para justamente ideas, para expresar ideas. Entonces, de ahí la relevancia de este tiempo verbal y sus características en cuanto a su formación, ¿verdad? No sé si tienen alguna consulta hasta el momento sobre esto. No, teacher. Ok, perfecto. Ok, bueno, esto que estaba mostrando se le llama la forma afirmativa, digamos, ¿verdad? Cuando estamos afirmando algo y no es una oración negativa, sino que estamos afirmando algo, estamos declarando algo, ¿verdad? ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando queremos usar el negativo con el simple present, ¿verdad? Con el presente simple. Entonces, tenemos que hacer uso de un auxiliar que se denomina do, ¿ok? El auxiliar do. Este auxiliar, el do. De repente, esta parte en general en mi experiencia como teacher es como que cuesta un poco asimilar que necesitamos un auxiliar para hacer el negativo. Pero bueno, como le digo a mis alumnos, es la característica del idioma, ¿no? De repente es muy difícil hacer una comparación directa del español con el inglés. Entonces, por ejemplo, entonces, when shortening the third person, he, she, and it, negative, just remove the O in not and add an apostrophe, ¿ok? Entonces, básicamente, a ver, bueno, me hace más práctico mostrarle este slide primero, porque esas son las reglas. Bueno, negative sentence in the simple present tense. Bueno, como les había mencionado, tenemos 8 pronombres en inglés, 8 sujetos en inglés. El you acá, o sea, de hecho son 2 porque tenemos en singular y en plural, o tenemos en singular y plural. Y tenemos 3 del singular, ¿verdad? Entonces aquí está lo que estaba mencionando, el verbo auxiliar, el auxiliary verb, ¿ok? Entonces el verbo auxiliar es do y su forma negativa es not. Entonces, si queremos hacer el negativo en el presente simple, tenemos que usar el auxiliar más la partícula negativa not, ¿ok?
Y generalmente se observa esta contracción que sería del do plus not, que se volvería don't, ¿ok? Y después se agrega el verbo, ¿ok? En su forma no conjugada en el infinitivo. En este caso, eat, comer, ¿verdad? Por ejemplo, la oración quedaría, I don't eat late at night. No como de noche. O sea, no como tarde de noche, ¿verdad? Entonces, justamente en español a traducir como no como, muchas personas tienden a olvidar el uso del auxiliar. Directamente dicen I not eat, ¿ok? Pero va a estar mal, ¿verdad? Porque en inglés sí se usa el auxiliar para el negativo. Y de ahí también viene la relevancia de que para tercera persona, justamente el auxiliar también se tiene que conjugar. Entonces el auxiliar solo es do, ¿ok? ¿Qué pasa con los verbos que terminan en O, dijimos, ¿verdad? Con O, se agrega ES, ¿verdad? Entonces lo que es do pasa a ser das, ¿ok? Entonces el auxiliar para la tercera persona es das, ¿ok? Y se le agrega la partícula not, ¿ok? Y ahí se usa la contracción doesn't. Entonces, he, she, it, doesn't, y después tenemos el verbo en su forma base, que en este caso es watch, ¿ok? Entonces, después tenemos el resto de la oración, y que la oración quedaría como he doesn't watch TV every day, ¿ok? Él no ve la televisión todos los días. Volviendo a nuestro ejemplo de the result shows, ¿cómo podríamos hacer eso que quede negativo? The result es negativo. Doesn't. Doesn't. Perfect. Okay. The result doesn't. Sería show or shows. Show. Show, exactamente. Porque show es la forma. Sí, ahí está, perfecto. Gracias, Aurora. Sí, es la forma base. Entonces tengan cuidado. No escriban the result doesn't shows, porque esto va a estar mal, ¿ok? Va a estar mal. Porque como les dije, se tiene que usar la forma base. Me alegra que tengan claro entonces esa parte. Es muy importante entonces no descuidar ese aspecto. Perfecto. Bueno, esto es lo que estaba comentando, ¿verdad? Que se puede utilizar la forma de contracción, doesn't, ¿verdad? Does not or doesn't. También una característica importante de los artículos técnicos es que se tiende a evitar las abreviaciones, o sea, este tipo de contracciones, de hecho. Entonces, para hacerle más formal a la oración o a lo que uno quiere decir en un texto científico, se usa la forma completa, de full form. The result does not show any correlation, por ejemplo. Ninguna correlación, ¿ok? Does not show any correlation, ¿ok? Entonces se usa esta forma, la forma de full form, digamos, la forma completa. Porque justamente la forma completa le da una característica más objetiva, digamos, al texto. Pero la contracción se usa más en lenguaje informal, por ese motivo. Ok. Perfecto. También acá, esta en forma general, nomás si de repente necesitan al momento de presentar sus resultados, así un póster o una presentación, ¿verdad? Se utilizan mucho las formas largas también, las formas completas para hacer énfasis. Por ejemplo, this result does not show any correlation. Entonces, esta forma larga es como que pone énfasis también dentro de lo que uno quiere transmitir. Entonces, de ahí la relevancia también de la forma completa, ¿verdad? Porque como que se carga mucho la voz en el negativo, not. This result does not show, ¿ok? O sea, no muestra, ese resultado no muestra, por ejemplo. Entonces, de ahí la relevancia de hacer énfasis en el not.
Perfecto. Y tenemos ejemplos. Negative sentences in the simple present tense. ¿Ok? Por ejemplo, podemos decir, I don't like the food they serve at that restaurant. ¿Ok? Que sería, no me gusta la comida que sirven en ese restaurante. Jean doesn't work on Fridays. ¿Ok? Ven, como les mencioné, se utiliza la forma base después del negativo. Like, work. ¿Ok? My friends don't usually leave so early. Entonces aquí también se usa la forma base. Mis amigos usualmente no salen muy temprano. O I don't want to go with you. O I do not want to go with you. Entonces aquí también tenemos la forma base. Esto sería entonces lo que es el presente simple para el verb to be y para los demás verbos. Verb to be y los demás verbos. No sé si tienen alguna consulta. En la siguiente clase ya, o sea, yo estoy haciendo así de esta forma la estructura para después dar el pasado y después ya llegar finalmente a la forma pasiva, que es lo que yo quiero que ustedes salgan aprendiendo acá, ¿verdad? Porque la voz pasiva es la que más se utiliza después del presente simple dentro de los resultados, porque justamente esa característica que le mencioné de que permite de cierta forma expresar mayor objetividad y no concentrar tanto la idea, digamos, en los actores o en los emisores, digamos, de los resultados, sino más bien en el resultado en sí o en el conocimiento que se quiere transmitir. Entonces, este es como un repaso breve, ¿verdad? No sé si tienen alguna consulta con respecto a lo que estuvimos dando o con respecto al curso en general. Ninguna. Entonces, o sea, el curso se va a organizar de esta forma, creo que lo escribió en el chat. Ah, ok, me perdí ninguna. Perfecto. Con respecto a cómo funciona el curso va a durar un mes en total. Van a ser 4 semanas. Pero sí va a haber una interrupción en la semana de 24 al 28, porque justamente la carrera o el departamento de biotecnología, y específicamente la carrera de licenciatura en biotecnología, va a estar en proceso de acreditación por la ANAES, acreditación de calidad. Entonces, esa semana no vamos a tener clases, pero sí regresaríamos con todo en la semana del 1 al 3 de noviembre, ¿verdad? Porque las clases serían martes y jueves de 1:30 a 3. Entonces, de esa forma, para que tengan en cuenta que esa última semana de octubre, que sería la semana de 24 al 28, no estaríamos teniendo actividades, pero sí esta semana, la siguiente y la próxima, ¿verdad? Por 3 semanas de corrido, tenemos después una pausa de una semana y la última ya sería. ¿Y cómo sería la evaluación de este curso? De hecho, como mencioné en la descripción, también está en el Classroom, en la guía académica para el curso, digamos, que van a ser total 4 semanas de clase, ¿verdad? Y que cada semana va a tener una tarea. La última semana voy a dar una tarea breve, digamos, porque voy a solicitarles que finalmente escriban un pequeño texto, así de 4 o 5 párrafos, digamos, un texto técnico en que utilice sus conocimientos que han aprendido, ¿verdad? Esa sería la evaluación final. Pero anterior a eso van a haber tareas semanales, generalmente de selección múltiple, digamos, en que yo le voy a estar consultando aspectos que vimos en la clase. Por ejemplo, la tarea de esta semana sí o sí va a tratar del presente simple y probablemente parte del pasado. Entonces, a modo de ayudarles a afianzar, digamos, lo que van aprendiendo y también ver de repente que falta hacer un poco más de énfasis dentro del curso. Lo que también quería consultarles con respecto al uso del español, no sé si prefieren que, no sé, que de repente explique en inglés y después en español, o si solamente en inglés. Entonces, para de repente también saber qué ustedes prefieren, ¿verdad? Porque vi que la mayoría tiene un nivel básico de inglés, entonces creo que de repente estas cuestiones básicas no van a tener mucho problema en aprender, creo. No sé qué opinan ustedes. ¿O prefieren que sea así, tipo explicación en inglés y después hago en español otra vez? Profesor, Sí, como lo está haciendo usted, está justo salió muy bien, entrecortado. profesor. Ok, ahí te Sí. escucho. Ok, Sí, perfecto. Sí. sí, profesor, como lo está desarrollando, me parece muy bien, profesor. Ok, genial, genial. Entonces, continúa así. Pero sí,
a modo para que practique también la parte de audición, capaz incluya más inglés, digamos, en las presentaciones. Y espero que les sea útil, ¿verdad? Cualquier cosa que ustedes consideran que de repente podemos también tratar dentro del curso, sin inconvenientes vamos a incluir, preparo la presentación y demás, ¿verdad? Porque justamente este curso también busca que aprendamos todos juntos, ¿verdad? De repente, si es que hay algo que se me está pasando, que me gustaría que me digan, entonces yo también incluyo y aprendemos todos juntos, ¿verdad? Que es la finalidad. Así que sin problemas. Y hoy todavía no le da la tarea, pero sí el jueves. El jueves va a haber tarea. Recuerden que la clase va a ser 1:30 a 3 y solo eso. Y vayan también uniéndose al Classroom porque ahí voy a estar haciendo las presentaciones. Voy a crear también una sección, digamos, donde poner el link de la clase, entonces para facilitar el acceso también de todos. Si no tienen alguna consulta, no sé si tienen alguna otra consulta, algo que me quieran preguntar algo de la clase o del curso. Profesor, una pregunta. Sí, sí. Profesor, cuando nosotros ponemos el to antes del Mm. verbo, eso indica el presente en infinitivo, ¿verdad? Si Infinitivo, pones o sea, you, si pones esta palabra you, tú, tú. Ajá. no, no, el you es un sujeto. El sujeto de por sí No, no no, implica. profesor, tú, Sí. tú. Por ejemplo, to read, to Ok, to sería. Sí, sí, to, to read, exacto. sí. To read, por ejemplo, sería leer. Esta es la forma infinitiva del verbo. To eat, comer. Si no le ponemos el to, entonces, Mm. ¿esto qué indica o es igual, profesor? Y, o sea, si no le pones el to, se le denomina forma base del verbo. No, no Ok. pertenece, sí, sí, no pertenece a ningún tiempo, digamos. Y tampoco no Ah, es el infinitivo. Se denomina lo que en inglés llamamos base form. Forma ok. base, base form. Gracias, Dale, profesor. dale, pues no es nada, no es nada. Creo que también hay extranjeros, ustedes son extranjeros, ¿verdad? Bienvenidos. Sí, sí, profesor, sí. Sí, Estamos un gusto, llevando un el curso de gusto. lejos. Sí, Sí, está bien, profesor, está desde el bien. Perú. Desde el Perú, Ah, profesor. qué, Sí, qué genio, qué que genio. También, sí, me alegra mucho que el curso haya traspasado fronteras, digamos, haya también llegado a ustedes. Así que ver cosas a las órdenes también por acá. sí, Dale, dale. ok, Bueno, sí, y profesor. sí, si no tienen alguna consulta, creo que podemos dar por finalizada la clase de hoy del curso, ¿verdad? Y cualquier cosa me pueden escribir también ahí en el Classroom. Habilité una sección de espacio de comunicación, la sección 2. Ahí pueden escribir de repente comentarios, si quieren de repente que sean públicos, privados. Entonces, sin problema, ¿verdad? Y también si es que hay un consejo, ¿verdad? Si hay algo que agregar o que quieren dar también dentro del curso, sin problemas. Así que un gusto y nos vemos próximamente. Que estén bien. Gracias, profe. Dale, Hasta dale, la chao, próxima. chao. Hasta la próxima. Chao, chao. Hasta luego.